Vamos a hablar de qué fue lo nuevo el año pasado en cardiología intervencionista estructural. Básicamente vamos a tocar 3 puntos: lo que hubo de avance en TAVI, en implante de válvula aórtica transcatéter, lo que hubo de avance en intervencionismo mitral, que fue bien novedoso para este año, y vamos a hablar de un dispositivo nuevo que ya surgió en el 2016 y que está agarrando fuerza en el 2017, que es un dispositivo para crear una CGA residual como tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, por disfunción diastólica pura. Ya ustedes conocen este estudio, el estudio SURTAVI, fue un estudio que en conjunto con el Partner 2 demostró que el TAVI en pacientes con riesgo intermedio con estenosis aórtica tuvo resultados similares a los resultados de la cirugía, como ven aquí en estos gráficos, tanto en muerte como en enfermedad cerebrovascular. No solo eso, sino que se ha demostrado en múltiples estudios, y en este también se demostró, que las válvulas aórticas transcatéter generalmente dejan mejor área valvular y dejan menos gradiente que las válvulas quirúrgicas o las prótesis biológicas quirúrgicas, por lo cual se estima que van a durar más tiempo que ellas una vez probadas en el transcurso de los años. Por lo tanto, este año 2017 fue el año en que ya se confirma que los TAVI se pueden utilizar sin riesgo en pacientes con un riesgo intermedio, un STS mayor de 4 establecido por el equipo cardíaco, y esto ya llegó para quedarse y definitivamente esta es la mejor forma actual para tratar los pacientes con estenosis aórtica con riesgo intermedio y riesgo alto. También se presentó el registro ADVIS, que fue un estudio de registro, no fue aleatorizado como el SURTAVI y seguido, pero sin embargo en este estudio de registro vemos cómo también, no solo en los pacientes con riesgo intermedio y en los pacientes con riesgo alto, fue igual el TAVI con respecto a la cirugía, sino que también en este estudio de la vida real, los pacientes con riesgo bajo también no dieron significancia estadística y diferencia con respecto a la cirugía comparándola con el TAVI. Sin embargo, bueno, en el ACC de este año se presentó este estudio y Valentín Fuster fue uno de los que comentó y lo que él dijo es que todavía debe haber una luz roja en TAVI en los pacientes que tienen edad, o sea, que son jóvenes, o en los pacientes con riesgo bajo, ya que todavía no tenemos estudios para esta población de pacientes. Pero lo que sí está claro es que ya hay luz verde para hacerlo en todos los pacientes con riesgo intermedio y con riesgo alto. Otro de los puntos que este año se llamó mucho la atención con respecto a válvulas es la trombosis de las válvulas subclínicas. Cosa que no se tomaba en cuenta anteriormente en los procedimientos de TAVI. Se presentó el estudio RESOL y el SABORI en el ACC del 2017 y se vio que en estos estudios aproximadamente un 13% de los pacientes a los cuales se le implantaba TAVI tenían una trombosis de valva subclínica. Esa trombosis de valva subclínica la mayoría de las veces se anticoagulaban a los pacientes y en casi el 100% de los casos, solo con anticoagulación se resolvía la trombosis de la valva subclínica. Ahí ustedes pueden ver cómo en la valva las manchas negras son la trombosis de la valva subclínica, y en el apartado C y D, que son los inferiores, vemos cómo una vez que se anticoagularon los pacientes, se resolvieron las manchas negras y se resolvió la trombosis subclínica. Esta trombosis subclínica puede ser importante desde el punto de vista clínico, y en estos estudios se vio cómo había una diferencia estadísticamente significativa a que estos pacientes que tenían trombosis de valva subclínica podían tener más eventos de ataques isquémicos transitorios. También se presentó en el europeo de este año el registro MAUDE, que fue un estudio en donde se evaluó también la disfunción valvular generada por
trombosis de valva subclínica o de trombosis de valva implantadas con TAVI. De un total de 251 pacientes que tenían disfunción valvular, 30 de ellos era por trombosis de las valvas que estaba manifestada como subclínica. Y de ellos la mayoría, el 53.3%, presentaban estenosis aórtica y un 20% era insuficiencia aórtica. En base a esto y en base a lo que se ven en muchos estudios, pareciera que los pacientes con TAVI pudieran ser anticoagulados de entrada, porque vemos cómo reduce significativamente la trombosis de las valvas y esto, como vimos antes, pudiera tener significancia clínica. No solo eso, sino que hay un porcentaje no despreciable de pacientes post-TAVI que tienen nuevos inicios de fibrilación auricular, los cuales si están anticoagulados, pues evidentemente va a haber una disminución de ACV. Sin embargo, esto no es tan claro porque el problema es que la anticoagulación en esta población de pacientes, que generalmente son pacientes mayores de 65 años, son pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado y el problema es que si nosotros le añadimos anticoagulante, podemos tener más muerte como vemos en esta gráfica. Por lo cual la cosa no es tan sencilla y bueno, hay estudios que están en curso ahorita para tratar de establecer claramente cuál es la situación que vamos a seguir. Con respecto al intervencionismo en válvula mitral, podemos decir que si comparamos con estas navajas, el intervencionismo en aorta, que es el que hemos hecho hasta ahora generalmente, es como la navaja de la derecha de sus pantallas y el intervencionismo mitral es una Victorinox especial y muy compleja. ¿Por qué? Por la anatomía de la válvula mitral. La anatomía de la válvula mitral, como ustedes saben, es compleja y cualquier procedimiento sobre la válvula mitral es 1000 veces más complejo que sobre la válvula aórtica, que no tiene esa anatomía y que es esférica y básicamente abordable. Fíjense que con respecto al MitraClip, ya es un dispositivo que tiene muchos años ya colocándose, hay más de 50.000 dispositivos de MitraClip ya colocados a nivel mundial y es importante establecer que ya a lo largo del tiempo se ha demostrado que el MitraClip va mucho mejor en las insuficiencias mitrales que son secundarias a problemas funcionales. Cuando hay un daño orgánico de la válvula mitral, como ven en esta gráfica, el MitraClip no tiene los mismos beneficios. Y esto lo demostró en este estudio que se presentó de seguimiento clínico a 5 años de MitraClip en el mundo real, el Everest 2 Realis, en donde 271 pacientes fueron evaluados y se separó en los que se le había puesto MitraClip con enfermedad funcional, insuficiencia mitral funcional, y aquellos que se le había puesto MitraClip con insuficiencia mitral degenerativa. Y vemos que en estos gráficos vemos cómo con respecto a clase funcional, pues le fue a los 5 años mucho mejor en aquellos que se le había puesto el MitraClip con regurgitación mitral funcional que en aquellos que se le había puesto en regurgitación mitral orgánica. Y lo mismo pasó con el desarrollo de la insuficiencia mitral en el tiempo, en donde en los pacientes con regurgitación mitral funcional que se le había puesto MitraClip, prácticamente son muy poco porcentaje de pacientes volvieron a desarrollar la insuficiencia mitral, cosa que no pasó en los pacientes con enfermedad mitral orgánica. El 2007, las guías de enfermedad valvular europea ya definen que el MitraClip pues, tiene una indicación 2B con un nivel de evidencia C para los pacientes que son inoperables y que tengan alguna enfermedad mitral orgánica del tipo insuficiencia mitral. Y también tiene una indicación 2B con un nivel de evidencia C para aquellos pacientes que tienen una insuficiencia mitral severa funcional con fracción de eyección mayor de 30% y en los cuales el tratamiento médico óptimo no ha resultado. El año 2017 tuvo grandes avances en cuanto a lo que es intervencionismo mitral en anuloplastias directas o indirectas tras catéter. Este dispositivo, el Carillon, ya se han hecho más de 400 pacientes, es un dispositivo que se mete en el seno coronario, tiene como 2 stents y se puede cinchar el seno coronario de manera tal de reducir y hacer como lo mismo que se hace en cirugía con un anillo mitral
para disminuir la insuficiencia mitral. El Cardiovan es una anoplastia directa porque se coloca con un catéter en la aurícula izquierda, en la base de la cara auricular de la mitral, se coloca un dispositivo el cual también logra reducir el diámetro de la válvula mitral y así disminuir la insuficiencia. Estos dos dispositivos ya están en Europa con más de 400 pacientes, como les dije, y se están utilizando ya de manera rutinaria. El ARTO es un dispositivo que es el antiguo SP3 que creamos en Venezuela, que Igor Palacio lo diseñó y hicimos con el SP3 los primeros 10 pacientes en que se le colocó este dispositivo. Después, bueno, este dispositivo se vendió a otra compañía y bueno, ya se olvidaron de nosotros, obviamente, y hicieron este estudio que es el Maverick, que son resultados a 6 meses de reparación con este dispositivo ARTO, que es un SP3 igualito, en donde se coloca pues un amplacer con una liga hasta el seno coronario y de ahí se va cinchando también la mitral para hacer una anuloplastia indirecta. Y con este dispositivo pues se encontró también buenos resultados a los 30 días y a los 6 meses en cuanto a reducción de insuficiencia mitral y a reducción de la clase funcional. Este estudio se presentó en el TCT de este año. Lo mismo este estudio también se presentó en el TCT, el Tracer, que son los resultados a 6 meses de reparación de cuerdas. Hasta ahí ya se está llegando, reparación de cuerdas en regurgitación mitral severa, transcatéter. Esto es un dispositivo que se punza desde la piel el ventrículo izquierdo y se agarra, guiado por eco, la válvula mitral y se genera una cuerda, como vemos aquí en los dibujos, una cuerda artificial para lograr disminuir el prolapso de la válvula mitral. Vemos cómo hubo resultados exitosos en 85% de los pacientes con disminución de la regurgitación mitral a ninguna o leve en los 6 meses. Esto fue un grupo de 50 pacientes ya. A los 30 días y a los 6 meses también hubo reducción de la clase funcional. Con respecto a válvulas, podemos decir que aquí hay 3 modalidades. La modalidad de Balin-Val, que es el colocar válvulas con balón expandibles, que son las que conocemos y las que hemos puesto en nuestro país, como la Edward o como la Corval, en donde se coloca la válvula dentro de una prótesis biológica degenerada, es decir, un paciente ya operado quirúrgico que tiene una prótesis biológica que se restenosó o disfuncionó. El Balin Ring es los pacientes en donde se le coloca esta válvula, pacientes que se le hizo una valvuloplastia, es decir, se le colocó un anillo mitral, no una prótesis, y se trata con una válvula de las que nosotros conocemos actualmente. Y el Balin Mac es el paciente en que se le coloca la válvula en la válvula nativa, es decir, en una válvula calcificada mitral que tenga insuficiencia mitral o estenosis y se le coloca este tipo de válvulas como la Edward, la Corval, que son esféricas. Hay que recordar que estas válvulas son esféricas y que nos tienen la disposición elíptica de la válvula mitral que nosotros conocemos. Pues bien, lo que está claro es que hoy en día este tipo de válvulas, balón expandible, están plenamente indicadas en los pacientes que tienen disfunción de prótesis. Las prótesis, como ustedes saben, tienen un anillo que es esférico y ahí perfectamente calza la válvula con balón y esa se puede colocar o vía transapical o vía transectal y no hay ningún problema. Y esas válvulas, como vemos en esta gráfica, tienen un buen pronóstico y sobrevida en el tiempo. En las válvulas, en el Balin Ring, o sea, en las válvulas que tienen una anuloplastia o en las válvulas nativas sin haber sido operadas previamente, este tipo de válvulas balón expandible en el tiempo tienen una sobrevida mucho menor y no van bien, por lo cual hay que tener mucho cuidado con ese boom de colocar este tipo de válvulas en válvulas mitrales, porque está demostrado que no van bien en el tiempo. Lo que sí está claro es que ya se están presentando nuevas válvulas, como en este estudio Intrepid Global. Estas sí son válvulas diseñadas para la mitral, en donde, como ustedes ven, tienen una parte en la cara auricular mucho más grande para tratar de disminuir la insuficiencia mitral y así lograr abordar esa anatomía de la mitral complicada elíptica que no tenemos en la aorta.
Esta válvula está diseñada por Medtronic y se presentaron ya los primeros 50 casos en el TCT de este año, en donde hay una reducción significativa de la insuficiencia mitral al año y también una disminución significativa de la clase funcional. Por lo cual, este tipo de válvulas nuevas, hay otra también que se presentó este año, que es la Tendine, y hay otras más como la Fortis de Edwards, son las que probablemente a futuro nos lleven a un reemplazo valvular mitral tras catéter, como ocurrió con el TAVI. Por último, la intervención en válvula tricúspide. Como ustedes saben, y lo sabemos por los pacientes quirúrgicos, los pacientes que tenían insuficiencia mitral y también tenían insuficiencia tricuspidia, cuando se le corregía, se le ponía una prótesis mitral o se le hacía una neuroplastia mitral sin corregir la insuficiencia tricuspidia, estos pacientes iban mal en el tiempo. Lo mismo ha pasado con los pacientes que se les ha colocado MitraClip en el tiempo y no se le corrigió la insuficiencia mitral. Fíjense que el pronóstico de los pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia, perdón, que antes dije mitral, los pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia tienen un pronóstico mucho peor si no se les corrige, aunque se le haya corregido la insuficiencia mitral con MitraClip, que aquellos que no tenían insuficiencia tricuspidia severa. Por lo cual se está diseñando ahorita, en el año 2017 se presentó este trabajo con MitraClip en insuficiencia tricuspidia. Ya no solo se colocan los MitraClip en la válvula mitral, sino que si tiene insuficiencia tricuspidia, también entonces se le colocan MitraClip en la válvula tricuspidia. Aquí generalmente se necesitan 2 o 3 clips porque son 3 valvas para disminuir la insuficiencia tricuspidia, pero ha habido resultados bastante exitosos y muy probablemente en el tiempo se desarrollen las dos cosas. Por lo tanto, el futuro son combos. El futuro es hacer anuloplastia mitral más MitraClip en tricúspide, o colocar MitraClip en mitral y tricúspide, o colocar una válvula mitral con un clip en tricúspide, etcétera, etcétera. Ese es el concepto nuevo que surgió este año, que es el de la caja de herramientas. Por último, entonces, el dispositivo que les dije que se está usando o empezando a usar para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica pura o con fracción de eyección preservada. Esto se presentó en el American Heart de este año, ley break en el número 7, y es un dispositivo, como ustedes ven aquí, en donde se crea un huequito en el septum interauricular y se crea una comunicación interauricular que genera un cortocircuito alrededor de 1.5 a 1, es decir, un cortocircuito pequeño que en el tiempo generalmente no va a causar problemas, pero que lo que busca es disminuir la presión de la aurícula izquierda y de esta manera entonces aliviar los síntomas de los pacientes que tienen disfunción diastólica pura. Se hizo este estudio que es el ReduceLab HF1, en donde se estableció un grupo control bien interesante, que los pacientes, a uno se les colocaba el dispositivo, que eran los pacientes de tratamiento, y a los pacientes control se llevaban igual hemodinamia, se les tomaba su vía femoral y lo que se le hacía era que se le metía un eco intracardíaco y se evaluaba el septum, pero el paciente pensaba que le habían hecho igual el procedimiento, por lo cual el efecto placebo fue bien cubierto. Como vemos aquí, los resultados al mes es que hay una disminución de la presión en la aurícula izquierda, la cual fue significativa con respecto a los controles en los pacientes que se le colocó el dispositivo, y también una disminución en la clase funcional y en la expresión de la mejoría de los síntomas de estos pacientes cuando se les realizaba las caminatas de 6 minutos. Por lo cual, entonces, el futuro sigue siendo prometedor, tanto en intervencionismo mitral como en este tratamiento de insuficiencia cardíaca diastólica, y creo que pues a futuro vamos a tener buenas noticias para el QOC del 2018. Muchas gracias.